Si pudieras predecir el comportamiento de las personas antes de involucrarnos con ellos o antes de dar ese paso decisivo, eso sería maravilloso, porque nos libraríamos de muchos problemas y dolores de cabeza y podríamos elegir a la persona correcta. Correcta para asociarnos, para contratarla para un puesto de confianza o correcta inclusive hasta para casarnos. Los datos que les voy a compartir están descritos a detalle en el libro Cómo evaluar y predecir el comportamiento humano. Los ejemplos y aspectos prácticos que les mencionaré son producto de mi comprensión y experiencia. Entonces, vamos a hablar de emociones. Hay personas que piensan que todas las emociones son irracionales. Algunos inclusive dicen, no, es que yo no soy emocional, yo solo soy racional. Sin embargo, la verdad de las cosas es que si vives en este planeta, tienes emociones. Y hay ciertas emociones que vas a tener más a menudo que otras. La palabra emoción la podemos dividir en y moción. La letra E al inicio, en su etimología, significa expedir o irradiar. Y la palabra moción significa movimiento. Entonces, una emoción es una longitud de onda que sale del individuo. Es como una vibra, como una frecuencia específica. Y esa frecuencia tú la puedes percibir en otros. A veces te puedes encontrar con alguien y ni siquiera has hablado con la persona, pero su sola presencia te relaja, ¿no es así? Te sientes mejor con esa persona, pero también hay personas con las que sucede todo lo contrario. Estabas muy bien, estabas muy tranquilo, empiezas a hablar con esa persona y te empiezas a sentir un poco incómodo y hasta molesto. También sucede que hay personas con las que estamos hablando y estamos a punto de tomar la decisión importante de involucrarnos con esa persona. Pero hay una sensación rara que nos indica que debemos tener cuidado. Pero en ese momento no sabemos qué es o de dónde viene esa sensación. De eso nos damos cuenta tiempo después, cuando ya es tarde. Todas las emociones están estructuradas en la escala tonal emocional. La definición de escala tonal es esa escala que muestra los tonos emocionales sucesivos que una persona puede experimentar a lo largo del día o a lo largo de su vida. Un tono significa el estado emocional momentáneo o continuo que tiene la persona. Esta escala muestra emociones como cuáles: el miedo, el enojo, el pesar, el entusiasmo y otras emociones que experimentan las personas cotidianamente. Una escala tonal te dice cómo se comporta la gente. Si alguien está en cierto nivel de la escala tonal, se comportará de cierta forma. Y puedes entonces predecir cómo se comportará si ubicas en qué emoción se encuentra. Como este tema es tan importante, míralo hasta el final y suscríbete a nuestro canal en YouTube, Performia México, para que seas de los primeros en ver la segunda parte y otros videos muy interesantes que estaremos subiendo. La escala tonal es un tema muy amplio, por eso en este video vamos a ver una parte del tema. Es muy importante, para entrar en detalle, diferenciar lo que es un tono social y un tono crónico. El tono crónico es el tono más importante, porque la palabra crónico significa que dura mucho tiempo o que se repite a menudo. El tono crónico es dónde está la persona más tiempo. Por eso vemos a algunas personas que la mayor parte del tiempo están enojados, pero también hay personas que se la pasan aburridos. Y también hay personas que comúnmente están alegres. Ese es su tono crónico. El tono social es el tono que muestra a la persona como reflejo de su educación social y de las formas de actuar. Esa forma de actuar que adopta para presentarse ante otros y ser aceptado por otros. Entonces el señor Jobar asignó valores y números a cada punto de la escala, como lo vemos en esta gráfica. Por ahora vamos a ver desde 0 hasta 4.0. A partir de 2.0 hacia arriba, la persona que está en esos tonos suele ser más y más racional. Lo que significa que conforme sube, la persona es más ella misma. En la medida, por el contrario, que una persona baja por la escala, tiende a ser más reactiva y menos racional. Reactivo significa irracional, que reacciona en lugar de actuar. Por ejemplo, dices esa palabrita en el momento menos oportuno y tu pareja reacciona. ¿Lo han visto? Y en ocasiones tu pareja puede explotar. Entonces, vamos a ver emoción por emoción para entenderlas y poderlas predecir. En 2.0 tenemos un tono social, un tono emocional llamado antagonismo. Esa palabra viene del griego anti, que significa en contra de, y agon, que significa pelear.
O sea que cuando una persona está en antagonismo, pues tiene un impulso de estar peleando, pero sobre todo de llevarte la contraria. Si tú le dices derecha, te va a decir izquierda. Si le dices blanco, te va a decir negro. ¿Pueden ver que es predecible esto? Las personas antagonistas son predecibles y manejables, porque si tú quieres ir a la izquierda, ¿qué tendrías que hacer? Obviamente, lo que tienes que hacer es decirle que va a ser para la derecha. Y el antagónico responde, no, es para la izquierda. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que tú dices. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo. Llega la mamá y quiere que los niños se pongan la pijama y se acuesten a dormir. Así que va con los niños y le dice, niños, son las 9:30 de la noche. Es hora de que se pongan la pijama. ¿Qué hacen los niños normalmente? No, yo no me la pongo. Pero si la mamá es inteligente, todo lo que tendría que hacer es cambiar las cosas y decirles, niños, son las 9:30 de la noche. Hoy tienen prohibido ponerse la pijama. Así que los niños dicen, ¿qué? ¿No? ¿Cómo? Entonces salen corriendo, se meten a la habitación, se ponen la pijama y ahora van con la mamá y le dicen, mami, mira, ya me puse la pijama. ¿Lo ven? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos quieren llevar la contra. Entonces una persona antagónica es predecible. Más abajo en la escala tonal tenemos el tono 1.8. Ese tono se llama dolor. Y es un tono en el cual la persona no sabe si va a ganar o va a perder. Está el trabajador en la oficina, por ejemplo, le toca la puerta al compañero y le dice, Carlos, el jefe quiere hablar contigo ahora mismo y está muy molesto. Carlos responde, ¿conmigo? Pero ¿cómo? Pero yo estoy haciendo bien mi trabajo. Supe que iban a correr a alguien. ¿Qué sucederá? La persona no sabe si es algo bueno o malo. Entonces entra en dolor. Es esa sensación de incertidumbre. Así que llega con el jefe y le dice, jefe, buenos días. Y le dice, Carlos, qué bueno que vienes. Mira, te comunico que te vamos a ascender de puesto y tu salario va a mejorar también. Así que repórtate con la encargada de recursos humanos para que te explique todos los detalles. Ahora Carlos, que estaba en dolor, sube a una emoción de entusiasmo y súper, está feliz. Otro ejemplo. Imagina que tienes un auto nuevo. Estás estrenando tu auto. Es más, es la segunda vez que lo sacas a la calle. Andas en las calles de la ciudad, te sientes feliz disfrutando tu auto. Paras en el semáforo, miras por el retrovisor y observas que viene una camioneta Lobo como a unos 50 metros a toda velocidad y en ese preciso momento escuchas el rechinido que empieza a frenar sus llantas. Te sujetas al volante firme y en ese momento no sabes qué va a suceder. Eso es dolor. Y te preguntas, ¿será capaz de frenar? Y estás tenso ahí y en ese momento escuchas el rechinido final. Y si frena y no pasa nada, te vas a entusiasmo otra vez. Disfrutas tu auto. Pero si frena y te pega, entonces bajas a una emoción de enojo. Entonces el dolor es esa emoción. Cuando no sabes lo que va a pasar, inmediatamente después. Hay personas que la mayoría del tiempo viven en dolor. Su tono crónico es dolor. Se la pasan con la incertidumbre todo el tiempo. Más abajo de dolor tenemos 1.5, el tono de enojo. Ese es el tono en el que no importa en qué parte del planeta estés, cuando alguien esté enojado contigo lo vas a notar, ¿cierto? ¿Cómo se comporta un enojado? ¿Pero qué carajo pasa contigo? ¿Qué idiota eres? Ese es un enojado. Pero si estás en Japón, entonces esa persona puedes darte cuenta que está enojado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la persona está en enojo, curiosamente no escucha mucho. Una persona enojada no está muy interesada en escuchar. Todo lo que quiere es aplastar y llevarte la contraria, pero de manera impositiva. Si te regaña, ¿cómo dice? Bueno, si te regaña, dice, pero yo te dije que no lo hicieras. ¿Cómo fue que lo autorizaste, carajo? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? Ven para acá, ven para acá. Y si te estabas quedando, pero yo te dije que lo corrijas. ¿Y por qué sigues ahí? Ándale, muévete, vamos, rápido. ¿Se dan cuenta? Si bajamos un poco más
en esta escala, tenemos el tono 1.4. Ese tono se llama odio. El odio es un tono más bajo que el enojo, porque en enojo la persona está en contra tuyo, dispuesto a pelear de manera abierta, a agredir. Pero si tú te ves muy peligroso, la persona se aleja un poco. ¿No es así? Se retrae. Ah, maldito, vas a ver en la que te vas a meter si me llegas a hacer eso de nuevo. Y entonces esa persona está en odio. No tienes ni idea de lo que te estás metiendo y lo que te voy a hacer. Ah, cómo te odio. Entonces, es muy diferente al enojo, que es agresivo. Más abajo todavía está el tono 1.0. Ese tono se llama miedo. Un indicador muy claro de una persona que está en miedo es que no te puede mirar a los ojos, ¿sí? Está viendo para todos lados. Es que yo quería explicarte esto, pero esa persona se pone muy nervioso. Si tratas de seguirle la mirada, se pone más nervioso. Cuando una persona está en miedo, es incluso más irracional. De hecho, el mayor virus que se vivió durante la epidemia del coronavirus no fue el de la enfermedad, sino el virus del miedo. Porque cuando en un pueblo entra el miedo, es más controlable. Ahora, hay personas que su tono crónico es miedo. Casi todo el tiempo están en miedo. Y hay personas que caen en miedo de vez en cuando. Por ejemplo, una persona le puede tener miedo a volar cuando está despegando el avión. Se sube el avión, esa persona empieza a sentir miedo. Y cuando el avión está despegando, empieza a sentir más miedo. El miedo está presente. En ese momento el tren de aterrizaje se retrae ¡fum!, con un movimiento brusco y la persona ¿qué está pasando? Si tú tratas de calmar a esa persona y le hablas en un tono alto, como esa alegría, eso es mucho más arriba del nivel que la persona está en miedo. Si le dices, tranquilo amigo, tranquilo, esas son solo las llantas del tren de aterrizaje, él responde, ¿un tren? Cuando uno está volando hay un tren. ¿Qué sucedió aquí? Lo que sucede es que la gente que está en miedo no entiende nada de lo que le dices. Si tú le hablas con mucho interés y le dices, no amigo, es que hace poco leí un reporte de que solo el 0.003% de la población muere en un accidente aéreo. ¿Muere? ¿Cómo? No, yo sabía que eso era peligroso. Entonces, la única palabra que la persona escucha es morir. Entonces, si vas a hablar o a manejar a una persona que está momentáneamente en un tono bajo en la escala como miedo, lo que tú deberías hacer es dramatizar y actuar en un tono más cercano al tono de esa persona. Porque eso va a ser más real para la persona. De esa manera, si tú te pones en un tono de enojo, cuando estás hablando con alguien con miedo, esa persona te escuchará mucho mejor. Eso no quiere decir que te tengas que enojar, por supuesto que no, solo tienes que actuar enojado. A esa persona le va a gustar mucho más tu comunicación. Así si el avión está despegando y la persona está en miedo, tú le dices, pero qué ridículo, mira nada más, ¿en qué año estamos? No han podido construir un buen avión que sea silencioso, que cuando el tren de aterrizaje se retraiga no haga ruido. Ahora la persona con miedo responde, sí, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con usted. ¿Me puedo sentar más cerquita de usted? ¿Se dan cuenta? Ahora sí te escucha, porque para una persona en miedo, el enojo se ve mucho mejor. Lo pueden entender. ¿Lo ven? Otro ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania crearon toda una campaña de propaganda negra en contra de los judíos. Eso causó que muchos alemanes estaban en miedo hacia los judíos. Entonces llega ese señor del bigotito. ¿Qué tono emocional tenía Hitler? ¿Recuerdan en sus entrevistas, en los videos que hay? ¿Cómo hablaba? Normalmente se comunicaba en enojo. Sus discursos eran en enojo. Él generalmente hablaba enojado. Y toda la gente en miedo decía, oh sí, ese es nuestro líder. Muy bien. Estaban impresionados con él. Pero imagínense qué hubiera pasado si el pueblo hubiera estado en un tono más alto. ¿Qué hubieran pensado de Hitler? Lo que hubieran pensado es, ¿pero quién es ese viejo loco hablando ahí? Y no lo hubieran apoyado. Entonces, cuando conoces cómo funcionan las emociones, tú las puedes usar para dirigir a tu gente.
dirigir a tus trabajadores, a tus socios, a las personas a tu alrededor. Por ejemplo, en ocasiones en la empresa se esparcen rumores entre los trabajadores. Ese clásico radio pasillo de que van a correr gente o de que hay problemas en la empresa. Esos rumores, ¿qué generan en la gente? ¿En qué tono se pone? Bueno, cuando hay tantos rumores, la gente se pone en miedo. Y cuando están en miedo, ¿qué pasa con la producción? Pues la producción baja. Si tú eres el jefe, debes entender que ellos están en miedo. Y si les hablas en alegría, no te van a escuchar. Si llegas y les dices, hola muchachos, qué maravillosa semana tendremos. Es un placer trabajar con ustedes. A propósito, todo en la empresa está maravillosamente bien. Vamos muy bien. A nadie se le va a correr. Es alegría, es entusiasmo, gusto. Con esta forma de comunicarse, ahora, ¿qué piensa o qué pensará la gente? La gente está en miedo. Algunos van a decir, yo tenía dudas de si me iban a correr o no. Ahora estoy seguro de que este desgraciado nos va a correr. Es decir, esa forma de comunicarte no funciona para ese tipo de personas. Si la gente está en miedo, lo más apropiado es que les hables en enojo. Eso recuerda, no quiere decir que te enojes, sino que te expreses enojado. Así, llegas a la reunión con tus trabajadores, tú sabes que están en miedo y les dices, muchachos, he escuchado esos rumores absurdos de que vamos a correr a algunos de ustedes. Eso es totalmente falso. Yo sé quiénes son ustedes. Yo te contraté a ti. Yo he visto tu producción y a todos se les requiere en esta empresa. ¿Ves? Estás comunicándote en enojo. Cuando todos nos enfocamos en producir, somos los mejores. Así que vamos a darle duro a la producción. Vamos a alcanzar las metas que tenemos fijadas. Y ahora la gente que tenía miedo piensa, sí, ese es mi jefe. Claro, vamos a trabajar duro, vamos. ¿Lo ven? Por eso es importante ubicar el tono correcto en el que debes hablarles a las personas. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en los deportes. Tienes un equipo de fútbol, están jugando un partido importante. Termina el primer tiempo y van perdiendo 3-0. ¿En qué tono piensas que estarán los jugadores? Definitivamente están muy nerviosos y en miedo, ¿no? Porque están perdiendo. Se ve muy difícil que puedan meter gol. ¿Cómo se debe comunicar el entrenador? ¿Qué sería lo más efectivo? Bueno, si les hablas en entusiasmo no va a funcionar. Tienes que hablarles en enojo. Por eso, a veces vemos algunos entrenadores que les hablan en enojo. Y es curioso porque en ocasiones podemos transmitir un mensaje positivo desde una emoción de enojo. Como te darás cuenta, hay mucha información acerca de las emociones y de cómo poder comunicarte e influir en las personas. Todo esto lo puedes aprender y dominar en el curso que impartimos en Performia, Productividad y Predicción del Comportamiento Humano. Contáctanos y solicita información del curso con un descuento especial. Menciona que viste el video de las emociones. Ahora llegamos a un tono increíblemente importante. Por favor, si están tomando nota, márquenlo en color rojo. Este tono es probablemente la razón por la cual nunca nos dimos cuenta del verdadero tono emocional de esa persona antes de involucrarnos o asociarnos con ella. Y nos metimos en muchos problemas. Ese tono se llama hostilidad encubierta y su número es 1.1. Funciona así. La persona está en contra tuya. Él te quiere parar o dañar. Eso puede ser odio. Pero tú te ves un poco peligroso. Así que se pone un poco en miedo también. Él actúa algo así como, oh, desgraciado, pero es que me puede hacer daño. Pero ¿cómo te odio? No, pero también es muy capaz de hacerme lastimarme. Entonces, esa persona está en ese jaque. La persona no puede manifestar abiertamente el odio. Así que cuando tú llegas, te muestra toda una combinación de emociones. Y llegas y él sonríe. Hola, ¿qué tal? Qué bien te ves hoy, ¿eh? Eres tan linda, tan lindo. Oye, qué bonito vestido tienes. Se ve muy bonita tu presencia. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Y no tenían de tu talla? Es un chiste, es un chiste. Esas personas son muy peligrosas. Como lo describe el señor L. Ronald Hobart,
en esa cita que aparece en la página 183 del libro La ciencia de la supervivencia, donde dice: las víboras son mejores compañeras de cama que las personas que están en las bandas inferiores de la escala tonal. Ahí termina la cita. Entonces, hostilidad encubierta es el tono de las serpientes, y eso realmente habla mal de las serpientes. Por eso es tan importante que cuando te involucres con alguien, que puedas reconocer este tono emocional. Si te vas a asociar con alguien, si te vas a casar o si lo vas a contratar para trabajar en tu empresa. Ya que hay personas que pueden estar en hostilidad encubierta y se ven fantásticamente bien. Y si son muy inteligentes, lo serán también destructivamente. Cuando te confías, cuando das la espalda, te clavan el cuchillo en la espalda. Ellos parecen como algodón y tú te acercas y los quieres tocar, pero por dentro hay vidrio y ya te involucraste y tienes las manos llenas de cortadas. Siempre es doloroso involucrarse con este tipo de personas. Es por eso que en Performia tenemos un test con el que podemos detectar el tono crónico de la persona. Imagina que le aplicas el test a las personas que conoces, por ejemplo, a los candidatos que vas a contratar o a las personas con las que te vas a involucrar, y descubres cuál es su tono crónico antes de dar el paso decisivo. Eso te ayudaría a evitarte muchos problemas, ¿no? Contáctanos para recibir una demostración sin costo de cómo funciona el test. Ahora que has visto este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal en YouTube con Performia México para que te enteres de otros videos muy valiosos que estaremos subiendo. Espero que te sirvan los datos que vimos y espero que tengas mucho éxito.